tarde, para nada, 15:39, y estoy acompañada de alguien que ustedes lo conocen y ya mismo lo estoy poniendo ahí en pantalla para que lo vean. Marcelo Radio, ¿cómo le va? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy Muchas gracias por bien. invitar. Un horario poco habitual para usted, señor. ¿Cómo le va? Es cierto, soy amante de dormir la siesta, así que bueno, es un desafío para mí levantarme. No, pues estaba despierto ya. Muy bien, te hicimos una invitación especial porque quería, primero que desde todo este tiempo que yo trabajo acá, no habíamos hecho este cruce. Es cierto. Yo no había venido al programa por una cuestión de que a la mañana se me complica un montón por ahí estar acá porque estoy con mis niños y tampoco Es había temprano. venido. Claro, si bien algunas veces reconozco que me despierto y prendo la tele. Ah, bien. Eso es bueno. Siempre hay noticias muy interesantes además para enterarnos. Y también faltaba la parte esta de que por ahí vos vengas a mi programa, así que surgió en este caso, me parece, una ocasión más que especial, porque están aquellos que a lo mejor están acostumbrados a escucharte, pero no conocen tu lado profesional, o quizás sí, y es la parte que a mí me pareció muy interesante para invitarte al programa del día de hoy. Bueno, gracias por invitarme. Un poco ayer me trasladaste la inquietud de un artículo que leíste sobre la soledad y cómo suele correlacionar con síntomas físicos y mentales. Es cierto, hay muchos estudios que generalmente hablan de este tema, de cómo la soledad o el aislamiento social, que un poco tiene que ver con la percepción de que alguien se siente sin vínculos, termina generando esto una baja en su autoestima, una sensación de que alguien no es hábil socialmente, y esto por ahí contribuye a generar ansiedad, depresión, y ahí toda una catarata de síntomas que en general afectan primero la salud mental y después también en algunas personas puede tener desencadenantes de síntomas físicos como, bueno, problemas gastrointestinales, hasta incluso llegar a situaciones mucho más graves de salud. Lo importante es señalar que estos estudios lo que hacen es correlacionar y asociar variables, es decir, entrevistan o encuestan a varias personas y dicen, bueno, hacen una suerte de perfil demográfico de la vida de cada persona y le preguntan acerca de si se perciben solas o cuánto tiempo pasan en contacto con otras personas, y después establecen una relación entre el perfil de salud mental de estas mismas personas. Lo importante cuando hablamos de correlación o asociación es que no se establecen nexos causales, sino es que, bueno, ante determinadas variables es probable que aparezcan estas cuestiones. Es decir, son probabilidades. Claro. No quiere decir que sí o sí, si alguien tiene esto, va a tener lo otro. Le va a pasar lo siguiente, claro, entiendo. Pero sí es algo que uno ve, yo percibo mucho, yo soy mucho de percibir a la gente, a mí me pasa esto de que soy muy observadora, como buenos virginianos seguramente lo entenderán, somos por ahí de pocas palabras, pero somos muy observadores, y uno nota de que en realidad, no sé si pasa con nuestras generaciones y demás, hay mucha gente sola, mucha gente en soledad, y está la gente que lo recontra disfruta y que tiene planes y no tiene ningún inconveniente, y está aquel que vos te das cuenta que lo lleva como hasta con sufrimiento a esa soledad. Y existen, que me parece que es la parte más importante y más enriquecedora de esta charla que podemos llegar a tener, existen líneas. A ver, si vos quizás no tenés ese amigo en el que te podés apoyar o podés ponerte en contacto, que le podés decir, nos podemos tomar unos mates que necesito charlar un rato, ¿hay alguna línea de contención para cuando uno realmente se siente muy solo y realmente necesita por ahí empezar? Sabemos que el primer paso ante todo es intentar hablar, poder poner en palabras eso lo que por dentro nos viene como atormentando, y es lo que justamente quería desde tu lado, desde el lado profesional, que por ahí nos des un poco de información en general. Bueno, desde ya es importante que si alguien se siente mal, desde lo físico, desde lo mental, uno dice, ¿qué es lo mental? Bueno, las emociones, los pensamientos, en fin, cómo uno se percibe y percibe a los demás, poder acercarse a un profesional, ya sea un médico clínico, un centro de salud, el hospital, el nosocomio local, el 107, incluso en caso de emergencia. Digo, hay múltiples vías. Obviamente siempre estamos en contextos en los que la salud pública está sufriendo por ahí situaciones de ajuste, entonces uno entiende que los profesionales hacen hasta donde puede, pero lo importante es acudir a los efectores de salud para poder, bueno, brindarle alguna demanda o poder plantear lo que a uno le pasa. Existen muchas líneas telefónicas gratuitas para temáticas específicas, por ejemplo, para consumos problemáticos, 141, y después hay un número que es más largo, que quizás se pudo
plantear mucho este mes porque es el mes de la prevención del suicidio. Este es un mes para mí muy importante, que justamente es el mes de la prevención del suicidio, que es todo septiembre, si bien está la fecha particular, que es el 10 de septiembre que uno menciona, que incluso nosotros acá lo hemos tocado. Está bueno por ahí empezar a mencionar o a llevarle a la gente también esa información que quizás lo estás sintiendo, no te animás a hablarlo, no sabes con quién, y desde este lado por ahí a lo mejor podemos llevarte esa información de decirte, bueno, no estás solo, existen líneas de contención, existen también herramientas. Una a veces cree que tendría que hacer terapia, pero no tenés los medios para pagarte un psicólogo, por ejemplo. O caes en otro tipo de, no sé, consumo de sustancias, como escape, modo de escape de tu realidad. Entonces hay un montón de cuestiones por ahí sumamente delicadas y que muchas veces ni siquiera el mismo entorno, la familia, tienen idea de lo que está pasando a la persona. Por ejemplo, el 0800-345-1435 es un número que te lleva al Centro de Asistencia al Suicida, que es una ONG que trabaja mucho esto. No es una línea, sí, es gratuita por supuesto, pero no depende de un efector público, sino de una ONG que ya tiene muchos años trabajando, una asociación sin fines de lucro. 0800-345-1435, obviamente te lleva a alguien que está en Buenos Aires, calculo, pero de todas maneras, bueno, es importante mencionar estos datos, lo mismo en la página web que es asistencialsuicida.org.ar, porque siempre va a haber alguien del otro lado especializado en esto. Cuando decimos soledad no quiere decir tampoco que necesariamente esto va a llevar al suicidio. Por eso digo que todo depende de qué sintomatología tenga cada uno. Sin duda, o muchas veces esta racha que por ahí mencionamos más informalmente, que es como diciendo, bueno, no tenés un buen año de laburo, o justo perdiste el laburo, te sentís solo, o justo también, no sé, te separaste de la pareja que tenías. Entonces muchas veces hay muchas cositas que se van juntando y hace que uno se sienta quizás solo en la inmensidad, o el incomprendido, o esto de decir, che, yo no quiero molestar a nadie, y por ahí te empezás a encerrar, y son las primeras cuestiones que uno me parece que tiene que empezar a ocupar, de decir, no te dejes por ahí, no es no te dejes encerrar, sino trata de pedir ayuda, trata de abrirte por ahí, que hay lugares donde uno puede también sostenerse o contenerse. Sí, sí, y después también lo que hablábamos fuera del aire, que no a todas las personas le pega igual, por decirlo de alguna manera. Totalmente. La percepción varía de cada uno en función de la historia personal, la personalidad, las estructuras mentales que cada uno tenga. Un hecho que para alguien puede ser traumático, para otra persona no lo es. Lo vemos por ahí en casos extremos en guerras o atentados o demás. Hay personas que desarrollan cuadros como estrés postraumático y otras personas no. Claro. Entonces depende mucho también de cómo impacten cada persona. Los mismos hechos pueden tener resultados distintos en cada quien. Sí, es cierto que, bueno, estamos en Argentina, siempre hay situaciones económicas, sociales, políticas que... Lo económico es, creo que, el punto número uno, que siempre está ahí como influyendo en todo lo demás que como uno se va sintiendo. Muchas veces hasta el fracaso en una pareja termina siendo por cuestiones económicas, de decir, che, no nos administramos bien con el dinero, o ese tipo de cuestiones, y generan esos roces, así que siempre termina siendo, lamentablemente en este país, el no quiero hablar de dinero, pero siempre el dinero es lo primordial para todo, así que entiendo por ahí desde y aparte cuando uno habla por ahí de psicología o de lo mental, tiende a pensar solamente en emociones, pensamientos, y en realidad eso está muy conectado con todo lo que nos pasa alrededor, con el contexto más amplio, con lo social. Obviamente esto por ahí le corresponde más hablar a un sociólogo, un antropólogo, un político, un economista, pero indudablemente todo esto afecta también a la psiquis, a la mente, o como queramos llamar, a la personalidad de cada uno. Es decir, es difícil aislar el estado mental o la salud mental de una persona de lo que pasa en la familia, en la comunidad, en el país, en el mundo. Digo, no somos, como se dice, repollo, sino que estamos en permanente contacto, como las células, que intercambiamos información con el medio. Digo, si no, claramente no podríamos sobrevivir. Intercambiamos todo el tiempo cosas con el medio, y por eso los medios de comunicación son importantes, porque contribuyen a construir realidad, contribuyen a construir también lazos. En la pandemia esto fue muy importante, el aislamiento social que generó la cuarentena generó mucho de estos problemas de ansiedad, problemas después para socializar, aumento e incremento de consumo de sustancias, porque uno estaba solo, no sabía qué hacer, de golpe no sabía si iba a durar 15, 20, como terminó pasando 2 años
el La encierro. incertidumbre misma del no saber qué va a pasar mañana, ¿sí? Es una situación en la que tu vida cotidiana se cortó de la noche a la mañana y había que reinventarse. Y también ahí vemos cómo a gente le sirvió para incluso cerrar ciclos de manera positiva y a otros los desorganizó completamente. Es decir, en cada persona eso influye de manera diferencial. Pero por eso la salud mental no tiene una sola arista y es importante entender que hay factores, variables que pueden impactar de una forma o de otra, pero tampoco hay que terminar siendo deterministas de que si tenés esto necesariamente vas a desarrollar esto, o si te pasa tal cosa después. Hay asociaciones, hay estudios que tratan de establecer relaciones, pero no es lineal necesariamente. Bien, ¿qué pensás con respecto? Esto es una pregunta que se me acaba de venir en este Ujú, momento a la cabeza y con esto de la IA, de la inteligencia artificial, que ahora hasta el mismo chat GPT te puede hacer hasta de psicólogo, de ujú. terapeuta. ¿Qué pensás con respecto a esto? Me parece que hay algo más allá de los errores que tiene, que yo por ejemplo no comparto, soy alguien que muy excepcionalmente hago alguna consulta a este chat que tanto se hizo viral y demás, pero hay gente que hasta la recomienda para este tipo de cuestiones, como diciendo, deje de ir al psicólogo, hablamos de influencer y de gente que por ahí lo sigue, mucha otra gente. ¿Qué repercusión también tienen todo esto de la llegada de la inteligencia artificial con tareas tan importantes como las que hacen ustedes, Marce, como los psicólogos? Sí, bueno, no conozco todos los dispositivos de inteligencia artificial, he utilizado el chat GPT y algún otro, por ahí los más conocidos, Sí, y suelen ser en general bastante responsables a la hora de responder. Generalmente dicen, bueno, si tenés tal cosa, anda al centro de salud más cercano, consulta a un profesional, o sea, como que hace recomendaciones generales y después ya si hay una situación más complicada, deriva a los profesionales. bien. No sé si habrá algún dispositivo, alguna aplicación que se anime a dar respuestas más contundentes, pero en general son como respuestas genéricas que apuntan a darle ánimos a la persona y a no hacerla sentir tan sola. Eh, Digo, no me parece mal, claro que no reemplaza por ahora un especialista en salud mental. Sí es cierto que por ahí, por ejemplo, hace varios años atrás había cierto resquemor, por ejemplo, con lo que eran las sesiones virtuales. Sí. Se pensaba que nada reemplazaba el cara a cara de una sesión de psicoterapia o una consulta médica y después, bueno, la pandemia nos obligó a utilizar estas herramientas y hoy en día sabemos que, bueno, es muy importante esto porque personas que están alejadas en zonas rurales, incluso que son en la Antártida o en lugares alejados, es una herramienta importante. Uno piensa también en muchos, por ejemplo, argentinos que están viviendo en el exterior y que se siguen atendiendo con profesionales de acá porque se sienten culturalmente quizás más cercanos, comparten el idioma, entonces terminó siendo una herramienta que al principio era mirada con recelo y después se le vio varias bondades. Sí. Entonces la tecnología también puede ser una herramienta que ayude siempre y cuando no se la endiose, en el sentido de que, bueno, nada es tan demoníaco ni tampoco es mágico. Pero que tampoco sea como la palabra única y Mm, absoluta, sino que siempre se le permita esto de decir, se puede tener errores, está totalmente. aprendiendo, justamente aprende continuamente con la misma información también que va Y intercambiando. aparte, hoy lo que tenemos en inteligencia artificial son como, a ver, yo no soy especialista en la materia, pero son como buscadores más avanzados, o sea, la información que le sacan la obtienen desde internet, es como una búsqueda más profunda de lo mismo que ya está circulando en las redes, digamos, cuando de Y hecho vos sí, pones una pregunta y te muestra todas las páginas web que va analizando. Entonces, digamos, no es que saca información al de, azar. claro, no es un cerebro, una persona que esté conectada a un saber superior, sino que obtiene la información que está disponible online. Bien, te llevo ahora para otro lado. Ujú. Por ejemplo, no sé si te gusta, te sentís cómodo por ahí hablando de esto. A mí me encanta tenerte acá porque siento que sos alguien que se le puede preguntar tantas cosas. A mí que me gusta leer mucho esas noticias virales, curiosidades y demás, que muchas veces suelo compartir con la gente que de acá de tarde para nada. Leí ayer que, por ejemplo, para la ciencia, viste que para la ciencia es como muy amplio también esto, Ujú. el amor es tan fundamental como comer o tomar agua. O sea, como que se llegó a esa conclusión de que en definitiva las personas estamos hechas para crear vínculos todo el tiempo.
Desde tu lado, ¿crees que también es así? No sé si por ahí es algo que vos ves mucho, quizás en tu consultorio o no, o cuál es tu opinión personal. Puede ser la de Marce directamente y no necesariamente la del profesional. A ver, los vínculos, y eso sí está comprobado científicamente, si se quiere, son muy importantes. Después, amor es como un término muy genérico, habría que ver qué Sí, entendemos por amor. Pero sí, los vínculos, sin lugar a dudas, son muy importantes. De hecho, ya que hablábamos al principio de la soledad, generalmente se piensa y se sabe que aquellas personas que tienen una vida social más activa, en general tienen un rendimiento cognitivo más aceitado, porque, bueno, hay desafíos todo el tiempo. Conversar con otra persona es todo un desafío, porque implica codificar mensajes, decodificar, tratar de entender no solo en lo verbal, sino en lo pragmático, gestos. Sabemos, a ver, la soledad puede traer problemas y los vínculos también traen muchos problemas, porque totalmente. se producen muchos malentendidos. Entonces, y también Freud ya decía ya hace mucho tiempo, casi 100 años atrás, que los vínculos son quizás la principal fuente de malestar. Entonces, tenemos estos dos costados. La falta de vínculos es un problema y también los vínculos pueden traernos problemas. Esto no quiere decir que hay que irnos a los extremos de estar aislado porque el mundo no me quiere, o el mundo necesariamente, o la gente es mala y no me va a ayudar, o pensar que, digamos, el hecho de estar todo el tiempo con gente y no poder, porque hay gente que está casi de forma maníaca todo el tiempo compartiendo con personas y no puede estar solo. Estar solo, aprender a estar solo también es importante. Sí, y es una gran, te digo que es un día a día, es Mm, un aprendizaje. Yo, por ejemplo, soy alguien que me cuesta por ahí los domingos sola, mm. el domingo. Este del dominguicidio, esa Uh, famosa palabra, el eso un poco nos domingo, pasa a todos. el domingo a la tarde es, ay, viste que vos decís, bueno, ¿qué hago con este tiempo muerto? Como que ya sentís que la peli ya la viste, descansar ya descansaste, y te queda ahí como un tiempo que vos decís, ¿qué hago? ¿Qué Claro, hago yo ahora con también ese calculo eso tiene tiempo? más que ver con el mundo laboral, porque viste, los días de la semana están organizados en función de la jornada laboral. Totalmente. Entonces, lunes a viernes o sábado a la mañana se trabaja, después se descansa y el domingo ya está asignado ahí como un lugar que queda en el limbo para prepararse para la nueva semana laboral. Entonces, también vemos cómo el trabajo o el sistema productivo termina impactando y organizando nuestra vida cotidiana. Y volviendo a lo que decía, sí, los vínculos son importantes porque constituyen una red de apoyo para buscar ayuda, para poder acudir cuando uno siente que tiene algún problema y no sabe cómo resolverlo. Pero eso es importante expresar lo que uno siente. Es cierto, puede suceder que uno se anime a ventilar algo y no haya del otro lado por ahí un amigo, un Alguien familiar que no reciba ese mensaje o o no que le dé entienda importancia. de lo que estás hablando, o Ujú, que a veces vos te abrís a contar algo y por ahí recibís un reto claro. y eso hace que vos hasta te arrepientas de eso que llegaste a pensar y expresaste y que quizás es Ujú. algo que realmente te está invadiendo. Entonces, por ahí, ¿cómo se puede hacer del otro lado? Porque uno, acá estamos hablando de cuando la persona es la que se siente mal, se siente sola, y si por ahí soy del otro lado, si soy el amigo, la contención, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el mejor consejo que por ahí podemos llegar a dar? Bueno, lo importante primero es escuchar y validar lo que la otra persona dice, es decir, no intentar corregir, porque ahí también un intento siempre sale, bueno, no, no pienses esto, hace tal otra cosa, lo que pensás, no, primero escuchar y validar, porque lo que le está pasando a la persona lo vive como una verdad, o sea, lo siente en el cuerpo y lo vive como una realidad patente. Lo primero es eso, escuchar, validar y ver, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿De qué se trata? También los temas son muy variados. ¿Qué le puede pasar a una persona? Desde lo económico, lo anímico, los vínculos. Entonces, bueno, primero validar, escuchar y ver, bueno, a qué se puede derivar, si es un problema salud mental, si es un problema económico. Pero sí, el hecho de hablar ya de por sí es algo que a uno le genera como cierto alivio porque le permite expresar emociones. Uno no se siente tan solo hablando porque deposita en otra persona y también, además de validar, brindar un clima cálido, receptivo, no apurarse bueno, tratar de, ni siquiera dar consejos, sino escuchar, validar y, bueno, tratar de generar una sensación de comprensión y empatía. Porque bueno, sí, hoy en día hay mucha información circulando, no toda nos puede servir, a veces sí, a veces no. También es cierto, muchos de estos estudios en general se hacen en otros contextos, en otros países, con culturas diferentes, con también servicios de salud diferentes a los cuales se puede acudir. Totalmente. Entonces también es importante situar y contextualizar todo eso. Si bien en la humanidad hay ciertos universales, en Oriente y en Occidente, todos sufrimos cuestiones físicas, mentales, en todos los países hay problemas con los vínculos y bueno, pasan cosas buenas y cosas malas. Después hay cuestiones culturales que hay que
matizarlas en función de lo que está disponible en cada lugar. La realidad, qué sé yo, de alguien que está viviendo en Suecia puede ser muy distinta a la que esté viviendo en Latinoamérica en este momento, o dentro de nuestro país, en nuestras comunidades hay mucha variedad en función del acceso a servicios, el acceso Sin a, dudas. a las trayectorias culturales y demás. Pero creo que, bueno, validar es importante y hacerle sentir a la otra persona que no está sola, que se la puede comprender. Y tampoco eso, no apurarse a dar consejos ni ser tampoco tan determinista, porque también a veces, no sé si eso tiene que ver con los psicólogos o con quién se piensa que si te tuviste una infancia mala, ya necesariamente estás como Claro. arruinado de por vida. Y no, o sea, hay asociaciones, pero eso no quiere decir que si te pasó algo necesariamente después vas a tener problemas. Digamos, la trayectoria vital puede compensarse, es decir, uno puede encontrar un vínculo y los vínculos te pueden ayudar, por ejemplo, a salir de adicciones, a salir, si tienes una buena compañía, te puede ayudar a salir de problemas graves, te puede ayudar a sentirte bien emocionalmente, como a la inversa, si encontrás vínculos, que a lo mejor como está de moda hoy en día hablar de vínculos tóxicos, te pueden Tóxicos, llevar para, claro. porque capaz venía bien y de golpe te encontrás con un vínculo que te lleva para otro lado. Entonces, por eso el desarrollo vital no es como una línea recta, sino que más bien sigue caminos más variables, digo. Si bien podemos llegar a tener un GPS, un plan de lo que queremos, después la vida te lleva para caminos impensados. Sin dudas. Me gustaría, si no te molesta, una vez más que repasemos esas vías de comunicación donde Ujú. aquel, por ejemplo, que está escuchando del otro lado, que quizás no se anima a abrirse con algún familiar, con alguien de su entorno cerca, pero que sepa que hay alguna línea telefónica, todos tenemos un celular ahí a mano, a disposición por lo general, es lo que no nos falta, y que por ahí pueden llegar a contactarse. Hay un 0800 que mencionaste que me Sí, gustaría mucho que lo repases una vez más. bueno, hay un 135 que calculo, no, claro, está la línea gratuita desde, porque hay que ver 0800 para todo el país, 0800 345 1435 y a nivel nacional 141 para consumos problemáticos, que sabemos que es una pandemia que hoy también tenemos y Rafaela no es ajena Sin a los dudas. consumos problemáticos, las adicciones, no solo de sustancias, sino ludopatía, juego y bueno, tantas otras cuestiones que tienen que ver con la compulsión a consumir algo y no poder dejar de hacer eso. Entonces, bueno, este 0800 345 1435, línea de prevención del suicidio, ayuda a personas en crisis y 141 para personas con adicciones. Bien, perfecto. Marce, contanos dónde atendés, porque la verdad es que es algo, una pregunta que Ujú. no te he hecho, o sí, en algún momentito lo Acaba el hemos chivo. conversado. Claro, por supuesto, para aquel que conocen al Marce que está a las mañanas ahí en la información, pero que no conocen su lado B, que también es un excelente profesional, me gustaría que cuentes. ¿Dónde atendés? En Centro del Sol, acá por Güemes 615, Muy bien. barrio 30 de octubre, o también, bueno, en las redes sociales está Centro del Sol, allí pueden contactarse, van a estar encontrando las vías de contacto, los números ahí en Centro del Sol, Centro Médico del Sol, así que, bueno, allí pueden consultar. Muy bien. ¿Consideras que es necesario hacer terapia? ¿Que todas las personas necesitamos hacer terapia en algún momento de nuestras vidas? ¿O que es necesario para poder transitar muchas veces circunstancias? Necesario, no, o sea, como obligatorio, no. Digo, es una persona, es una herramienta más, la psicoterapia, que puede ayudar a personas, está comprobado que puede ayudar a personas que sufren cuestiones psicológicas, de salud mental. Esto de que es obligatorio mandar a todo el mundo a hacer terapia, no sé, hay gente, también una cuestión generacional, hay personas, uno ve sobre todo en gente más grande que tiene todavía este estigma de que la salud Recelo. mental es para los locos solamente, el Claro. psiquiatra y el psicólogo es para locos, y uno entiende que, bueno, el imaginario que había en cada época sobre la salud mental, tampoco entender que es algo mágico, de que a todo el mundo ayuda, a todo el mundo le va a brindar una solución. Digo, la psicoterapia no es magia, es un proceso que generalmente lleva tiempo, que implica cierto esfuerzo activo de parte del paciente, es decir, hay que hacer cosas para estar bien, no es automático. Claro. Obviamente, hay procesos que por ahí llevan más tiempo, otros menos tiempo, depende de la complejidad de un cuadro sintomatológico. Pero en este punto me parece que es importante ser moderado porque muchas veces la información que circula en las redes lo piensan de manera extremista. O no sirve o sirve para todo. Y la verdad es que, bueno, sirve para algunas cosas, para otras quizás no. También depende del estilo de cada terapeuta. Hay personas que se sienten cómodos con un terapeuta y otras que no.
Entonces, si no te sirve o no te ayudó un terapeuta, puedes consultar con otro. Claro. También depende mucho cómo te caiga. Y ahí Porque, hablamos nuevamente de esto de tener un vínculo con otra persona, que el ujú, vínculo puede ser desde un compañero de trabajo, desde tu terapeuta que elegís, o sea, vos también vas a ir sintiendo esa conexión que se puede dar o no, y eso no sí, quiere decir que por eso tengas que abandonar, sino a lo mejor buscar otra alguien, opción. un terapeuta no te cae bien por su estilo y no está mal y busca otro y te cae mejor y la misma persona le recomienda a un amigo y ese amigo no le cae bien este y le cae bien otro. Entonces, lo importante es eso, no dejar de buscar tampoco, no dejar de Claro. buscar que siempre golpear puertas de profesionales y bueno, sí, lo que vos decías es real de que estamos sobre todo para la gente mayor hay situaciones de soledad después que se finaliza el mundo laboral, en la etapa de la Sin dudas. jubilación, y por ahí los hijos están siempre trabajando y se quedan solos, y por ahí los amigos por ahí se van muriendo y pierden vínculos. Entonces es importante la gran cantidad de instituciones y organizaciones que ofrecen servicios a la comunidad, desde talleres bueno, cualquier otra actividad que pueda ayudar a estar en contacto con gente. A veces una actividad que a uno no le llama mucho la atención, pero que puede servir como excusa para establecer vínculos. Y sí, a veces no todo a uno de una actividad le puede gustar, pero el hecho de estar con otras personas ya de por sí puede ser un factor importante para no sentirse tan solo y para poder, bueno, intercambiar con otras personas. Sin duda, la verdad es que sí. Último y ya creo que vamos cerrando para no extenderte además y demás, porque si no parece que me aproveché y usé No, no hay todo problema. una, No, te agradezco la invitación porque es importante hablar de estos temas en una los medios y entender que los medios cumplen un rol importante en la construcción de lazos y de una imagen más amable y no tan hostil de lo que son los vínculos con las personas y de lo que es habitar el mundo. sin dudas. Con respecto a que ahora existe mucha terapia alternativa, Mm, eso, no necesariamente desde el lado profesional, volvemos a lo mismo. Puede ser tu punto de vista de Marce. ¿Qué pensás de esto? Viste que hay mucha gente que es como que dejó este estilo de, bueno, antes íbamos de un terapeuta cuando necesitábamos por ahí expresarnos o atender cuestiones que sabíamos que teníamos que mirar un poquitito para atrás de nuestra historia y ahora existe tantas terapias alternativas. Con respecto a eso, ¿hay algún punto de vista tuyo o alguna opinión formada quizás que tengas? A ver, ya el hecho que digan alternativa implica quizás que la pregunta es alternativo a que uno supone, bueno, a lo hegemónico del sistema de salud, a aquellas vías más oficiales. El tema es, bueno, que muchas de estas terapias no están no cuentan con evidencia empírica o científica. Entonces Claro. vos decís, bueno, ¿de dónde sacó esto que dice? Si a alguien le sirve, bienvenido sea. El tema, quizás lo más peligroso, si se quiere, entre comillas, de estas terapias es cuando tocan ciertos puntos que son conflictivos para una persona, esto la termina movilizando emocionalmente y después la deja así, en ese estado, Expuesta, digamos, claro. claro, y vos decís, bueno, ¿y después qué se hace con eso? Se convoca una situación dramática y después ¿qué hacemos con eso? Es decir, no se la aborda de una manera contenida y demás. ¿Quién soy yo para decir que algo sirve o no sirve en cuanto a terapia? Lo mismo, Entiendo, el entiendo. rol que tiene la espiritualidad o la religión hoy Sí, en día es muy importante para generar lazos. Digo, si a alguien le sirve, bienvenido sea, si le hace sentir bien. Lo importante también es esto, no ser tan determinista, pero sí, hoy en día si vos me preguntas, ¿te recomendaría hacer tal cosa? Y así como te digo, no lo hagas, tampoco te diría que lo hagas, porque no hay estudios, digamos, generalmente no son modelos que estén validados empíricamente, que científicamente esté comprobado que aportan algo, y además ujú. tampoco tengo muy claro, bueno, de dónde se saca tal cosa, digamos. Se estudia también, o sea, se preparan, se Ujú. estudian, supuestamente se forman, pero después, claro, estamos con prácticamente las emociones puras de la persona y desde ahí está como esa responsabilidad que por ahí también tienen, que supongo que ustedes deben tener como una forma de trabajo y con todas estas otras terapias, por ahí era como por ese lado si había algún punto de vista. Sí, hay también eso, generalmente un poco de rechazo del colectivo PSI a este tipo de terapias, porque bueno, es algo que no está validado. Es cierto que la psicología en su momento también gozaba por ahí de mala fama en sus comienzos, porque era algo que recién empezaba y era visto también de reojo por la psiquiatría Claro, o por eso otros te iba a modelos que ya decir. estaban instalados. Sí, Viste que es hace. como que siempre parece que psicología y psiquiatría en realidad son como similares, no son una cosa Sí, el distinta a psiquiatra es la un médico otra. especializado en psiquiatría, es decir, alguien que tiene una formación médica y un psicólogo
no necesariamente. Al principio sí, los primeros, por ejemplo, psicoanalistas eran muchos de ellos médicos que Claro. se especializaban. Hay debates internos, o sea, dentro de la psicología y fuera de la psicología, como en todo campo, hay muchos modelos, se le llama, o teorías, para decirlo más claro, que ofrecen respuestas a determinados problemas, algunos con mayor evidencia empírica, otros con menos, pero son diferentes modelos. Alguno dirá, bueno, este es el modelo que está más comprobado para abordar tal problema, otro para abordar otro. Es decir, también dentro del campo de la psicología hay tipos de terapias que sirven más para determinado tipo de patologías o enfermedades y otros que sirven más para otras. Entonces, volviendo a las terapias alternativas o a las religiones o todo aquello que no tiene que ver con la ciencia, sino más bien con prácticas que rozan lo espiritual o lo chamánico, bueno, la respuesta sería, la humanidad siempre a lo largo de su historia ha intentado de alguna manera u otra hacer frente a los problemas que le plantea la vida. Es decir, la salud y la enfermedad es un proceso dinámico. Lo que para alguien está comprobado con muchas enfermedades que antes eran consideradas enfermedades y hoy están dentro del terreno de lo normal. Digamos, lo que es sano o lo que es enfermo es algo relativo, tiene que ver con la estadística y también con los criterios que cada sociedad se establece en cuanto a lo que le parece que está dentro de lo normal y lo que no. Entonces, sin ir más lejos, la homosexualidad, por ejemplo, hasta principios de los 90 era considerada una enfermedad Una y hoy enfermedad, en día no. totalmente. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo el criterio de salud y enfermedad se va corriendo a lo largo del tiempo y cómo las personas en realidad lo que hacen siempre es buscar hacer algo con lo que tenemos enfrente, digamos, este camino, este peregrinar por el mundo, por llamarlo de alguna forma, plantea desafíos todo el tiempo, vitales, y bueno, uno trata de hacer algo con eso y bueno, busca herramientas y desde las primeras tribus que tenían estos rituales chamánicos para conectarse con lo que entendían eran quizás los dioses o las fuerzas superiores, hasta hoy Los en seres día, supremos y tantas cuestiones. hasta hoy en día, bueno, herramientas quizás más seculares para poder hacer frente a los problemas, no dejan de tener un poco siempre este componente de una búsqueda. La salud no deja de ser eso, una búsqueda, y hasta el último de nuestros días vamos a estar en búsqueda de mayor bienestar, digo, porque el bienestar también es algo temporal, pasajero, relativo, para lo que alguien puede hacer bienestar, para otro quizás no. Entonces es una búsqueda personal, colectiva y a la vez está bueno por ahí, digo, lo que quiero que por ahí se lleven de esta charla es eso, no caer en absolutismos ni en determinismo de que tal cosa es tal otra, sino que siempre hay que pensar, bueno, que a ciertas personas algo le puede resultar y a otras no. Perfecto, entonces. Y me encantó primero que hayas aceptado la invitación de venir a visitarme acá en Tarde para Nada, de que hablemos un poquitito de esta soledad que siento que es algo que nos toca a todos en algún momentito, así que Y gracias te por dejan darnos sola la acá a la tarde a oportunidad. vos. Y yo estoy sola, mirá, Te dejan sola. yo soy alguien que estoy sola, pero tengo un corazón enorme porque yo siempre invito a todos que vayan pasando por acá y que mi espacio es el de todos también, así que me encanta Y la gente del compartirlo otro con lado que es ustedes. protagonista también de los programas. Sí, claro que sí. Y el sábado también vamos a estar juntos, aprovechando justamente de que estábamos hablando de esto, que es la primera vez que venís y demás. El sábado de la mañana también vamos a estar Ojalá que no compartiendo. llueva. Esperemos. En la rural. Mira, ahora dejó de llover, por suerte. Yo traje el paraguas por las dudas. Está muy bien, pero vamos a estar ahí en la rural haciendo un programa recontra especial para que la gente también se sume, todos aquellos que están acostumbrados a escucharnos y a vernos en esta edición especial de la Expo 2025, que vamos a estar ahí con Minuto Rafaela cubriéndolo. Perfecto, muchas gracias Ale por la invitación y bueno, un gran trabajo que haces acá a la siesta y gracias por la generosidad de hablar de estos temas al aire. Gracias a vos por también atender mi consulta, eso que me pareció ahí como de una manera muy, viste, como muy simple diciendo, ¿te parece si podemos llegar a hablar de este tema? Y me dijiste, sí, con mucho gusto, así que gracias por eso, porque por ahí siento que lo que yo percibo también es lo que le pasa a la gente del otro lado y está buenísimo siempre hablarlo desde un lugar profesional como lo hicimos en este caso y también con nuestra partecita, por supuesto, que lo hacemos con mucha responsabilidad también. Gracias, Marce, quédense por acá que todavía tenemos mucho más tarde para nada para compartir juntos.